leer las Sagradas Escrituras. Vamos a leer, hermanos, en el libro de los Efesios, capítulo 6, versículo 10 al 20. Gloria a Dios. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, y dice así: Por lo demás, hermanos míos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Estén pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomen el escudo de la fe con que puedan apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomen el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Amén. Señor Dios, Jehová, gloria a Dios. Vamos, hermanos, a venir a la meditación de la palabra de Dios. Vamos, hermanos, a meditar en esta lectura que hemos leído. Hermanos, es necesario pues que todos los evangélicos, dice la palabra que seamos sabios, dice la palabra que es necesario que pongamos atención a las cosas de Dios. Es porque la palabra dice, hermanos, que seamos oidores y hacedores, y no solamente oidores. O sea, que ahí se define pues que Dios quiere pues que nosotros pongamos atención a la palabra y que la obedezcamos, y no solamente andemos por ahí, ¿verdad?, congregándonos y haciendo números y oyendo y no tomando en cuenta, porque eso es malo. De verdad tenemos, hermanos, que tomar en serio las cosas de Dios y vivirlas, ¿verdad? Porque así manda Dios. Dice la palabra que tenemos que vivir, dice, conforme al mandamiento. Y también las cosas de Dios o la palabra de Dios se va a cumplir en nosotros. O sea que todo es verdad, pues no hay nada, ¿verdad? Como dice la palabra, no hay nada que vaya a no cumplirse, ¿verdad? Sino que todo es firme, todo es verdad, todo se cumple. Si la palabra dice que el que es oído olvidadizo, ¿verdad?, no se va a salvar, eso así es. Que la palabra dice que pongamos atención y en mero, ¿verdad? Eso pues, así es bueno y le va a ir bien al que lo haga, ¿verdad? Entonces vamos a meditar en la palabra. Ahora, hermanos, hemos leído en esta porción bíblica, ¿verdad?, del libro de los Efesios, capítulo 6, del versículo 10 al 11, y nos habla, hermanos, que dice que
nos vistamos, dice, con la armadura de Dios, ¿verdad? Porque nos habla la palabra, hermanos, que dice que el diablo, dice pues que anda, ¿verdad? Tratando de, dice la palabra, hermanos, en esta lectura, que tenemos una lucha, dice, ¿verdad? No contra carne, ¿verdad? O sea, no contra hombres, ¿verdad? Sino contra espíritus malignos, ¿verdad? Espíritus malos, que son de parte de Satanás. Y esta lucha, hermanos, no es pues como la lucha que hay entre hombres, ¿verdad? Sino que es una lucha muy especial, es una lucha, hermanos, que no debemos nosotros de descuidarlo, ¿verdad? Porque es muy, es algo, hermano, bastante, pues, como podría ser delicado, ¿verdad? Una cosa muy delicadísima que imaginemos, pues, mire, la palabra dice, hermano, que si usted peca, le toca, pues, la condenación. Y si usted es firme y guarda los mandamientos, le toca la salvación. En ese sentido, si alguien dice que es evangélico y el diablo lo engaña y el diablo lo ha, por decir así, hermanos, le ha dado pues a entender mal las cosas y él dice que se va a salvar y se condena, ahí está la gran lucha, ¿verdad? Que había que hacer, porque a esa persona Satanás le ganó la lucha y se lo lleva para el infierno. Entonces la lucha de nosotros, hermanos, es pues no ir a caer, ¿verdad? En esos engaños, ¿verdad? O no ir pues a pecar, no desobedecer las cosas de Dios, porque esa es la lucha. Vaya, si alguien, digamos que dice que es evangélico y dice que peca porque no hay quien cumpla, a ese ya se lo llevó el diablo. Si la lucha es no pecar, ¿verdad? Y saber que el diablo, ahí dice la palabra, que anda como león rugiente buscando a quien va a engañar. Y en otra parte dice que ya sabemos las acechanzas del diablo, ¿verdad? Que son pues solo andar tratando de tenderle trampa a las personas. Y en este caso dice que nosotros andemos, dice, bien obedientes para que cuando venga, ¿verdad? El enemigo, pues, y nos ataque, vamos a estar, dice, nosotros capacitados para defendernos, dice, de todos los ataques o las acechanzas del diablo, ¿verdad? Entonces, eso es el caso, ¿verdad? Que el diablo anda buscando a quien va a engañar, a quien se va a llevar, y de eso nos habla la palabra ahora. Fíjense que hay como tres partes, o sea, tres consejos de esta clase, ¿verdad? En la Escritura. Pero vamos a ver ahora, siempre son iguales, de que nosotros tenemos pues que obedecer para ganarle a Satanás, porque eso dice la palabra. Dice que estemos firmes, dice, o sea, que resistamos al diablo, dice, para que el diablo huya de nosotros, ¿verdad? Quiere decir, no le obedezcamos, ¿verdad? Y el diablo, al ver que no le obedecemos, él huye. Pero si alguien, pues, le obedece, ¿verdad? O anda por ahí diciendo que puede pecar, a eso lo llevó el diablo, ¿verdad? Mire, dice la palabra, vamos a ir leyendo y vamos a ir dándole interpretación. Dice, por lo demás, hermanos, estamos leyendo, hermanos, en el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 10 al 20. Y dice, por lo demás, hermanos míos, fortalezcanse en el Señor. Oiga bien, fortalecerse en el Señor, ¿verdad? Fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Vístanse de toda la armadura de Dios. Vamos a ir explicando cada parte, ¿verdad? Cuando dice vístanse de toda la armadura de Dios, nos está diciendo que vamos a utilizar, hermano, vamos a tomar todo el consejo de Dios, toda la palabra, todo lo que Dios dice que hagamos, ¿verdad? Eso vamos a hacer para estar, dice, firme, ¿verdad? Contra las
contra las acechanzas del diablo. Entonces dice, vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esto es, hermanos, contra todo el ejército de Satanás, ¿verdad? Todos los malos espíritus, ¿verdad? Que Satanás tiene para engañar gente, pues para ofrecer el pecado, ¿verdad? Por eso la palabra de Dios dice, hermanos, que cuando una persona peca, oigamos, mire cómo está bien definido en la palabra. Dice, cuando una persona peca, tiene un espíritu malo de parte de Satanás que lo atormenta, pues, o sea, lo induce al pecado, al peligro, hasta el mal espíritu procura, pues, que esa persona llegue, pues, a la muerte. Y cuando la palabra dice, hermano, que eso es cuando alguien anda en el pecado. Pero fíjese que la palabra de Dios dice que cuando la persona viene al Evangelio y después que nada en el Evangelio peca, entonces le vienen, dice, 8 espíritus, ya no es uno, sino que 8 espíritus a morar en él. Y todos esos espíritus malos, por eso dice la palabra que el que peca después de estar en el Evangelio, dice la palabra que el espíritu malo que tenía vuelve, dice, y va a invitar 7 espíritus más y entran en él, dice, y el estado postrero, ¿verdad? Este último estado es peor que el primero, porque el primero solo tenía un demonio, ¿verdad? Que se encargaba de inducirlo a pecar. Y ya cuando la persona viene al Evangelio y se sale o peca, entonces el caso es más terrible, tiene más espíritus malos, ¿verdad? Eso es lo que Pablo está diciendo. La lucha de nosotros es contra esas huestes, esas cantidades de espíritus malos, ¿verdad? Entonces, ¿la lucha cuál es? Ya nos está diciendo acá que dice que tenemos que estar, nosotros dice, vestidos de toda la armadura de Dios, o sea, conocer toda la palabra, tomarla en nuestra mente y obedecerla, ¿verdad? Entonces, pero la palabra, ¿verdad? Está dándonos consejos que podemos nosotros atesorarlos, como dice la palabra, que Dios dice que nos ha hablado, dice, desde antes, dice, ¿verdad? Y nos ha hablado, dice, muchas veces y en todo tiempo, dice, y de muchas formas, ¿verdad? Entonces es eso, que Dios nos va hablando de una manera y de otra para ver si de alguna manera la gente logra entender, ¿verdad? Entonces viene la palabra, dice que nosotros nos vistamos de toda la armadura de Dios para estar firmes contra las acechanzas del diablo, que cuando Él venga no nos vaya a engañar, pues no vayamos nosotros a caer en aquel error que venga una persona y nos diga, hablemos, ¿verdad? Hay muchos casos, ¿verdad? Cualquier pecado que lo ofrezca, pero hablemos algo de la iglesia, ¿verdad? Como cuando algún pastor empieza y él sabe que hay que predicar gratis, pero cuando él ve que los demás cobran, ¿verdad? Y luego le dice entonces al otro pastor, mire hermano, le dice, le vamos a dar, le dice, la iglesia de tal parte para que usted pues predique allí, o para que usted pastoree, y después si le vamos a pagar $300. Allí es la propuesta de Satanás. Y entonces viene él y dice, o dice no, dice sí, ¿verdad? Si dice no, de ahí para allá le va a ir mal, pero no es mal, le va a ir bien. Quiere decir que lo van a aborrecer de ahí para allá porque él no aceptó y le va a venir
todo problema, ¿verdad? Pero es que vamos a sufrir nosotros los que nos afirmamos, porque dice la palabra, te van a aborrecer por el Evangelio. Cuando empiezas a obedecer, te van a aborrecer. Y cuando empieza él a obedecer el pecado, entonces lo van a amar, lo van a querer todo, ¿verdad? Bueno, ¿qué le quiero decir? Allí está la propuesta, ¿verdad? Del enemigo que le vino a engañar, le vino a proponer pecado y la persona lo aceptó por amor al dinero, ¿verdad? Cuando la palabra dice pues de que prediquemos gratis, ¿verdad? Entonces, bueno, ese es un ejemplo. Entonces dice la palabra, en el 13 dice, por tanto, tomen toda la armadura de Dios. O sea, otra vez repite, ¿verdad? Tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firme. O sea, aquí nos está advirtiendo que va a venir el problema, la prueba, ¿verdad? Y nosotros vamos a estar firmes en el mandamiento, y cuando nosotros, ¿verdad? Como dice la palabra, ¿verdad? Resistir al diablo y él lo dirá de ustedes, ¿verdad? O dice la palabra en otra parte, ¿verdad? Que cuando nosotros, pues, después que ha pasado la prueba, que el Dios mismo, dice, nos fortalece y nos afirma, ¿verdad? Pues, entonces, quiere decir que nosotros vamos a obedecer la palabra y vamos a estar bien con Dios, ¿verdad? Porque la palabra dice que el diablo huye de nosotros y quedamos en paz, ¿verdad? Bajo la protección de Dios. Entonces dice en el 14, estén pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Mire, vamos a ir definiendo esto. La verdad es toda la palabra de Dios. Entonces vamos a estar ceñidos los lomos con la verdad. O sea, vamos a tener la verdad, vamos a obedecer la palabra y vamos a estar con esa protección, ¿verdad? De que estamos ceñidos, ¿verdad? Los lomos con la palabra de verdad. Luego dice, están pues firmes, ceñidos los lomos, vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. O sea, mire, vestido, ¿verdad? Todo cubierto, ¿verdad? Con la coraza de justicia. ¿Qué es la justicia? La justicia, hermanos, es todas las cosas de Dios, porque Dios, oiga, como primeramente vamos a ir pues explicando, ¿verdad? Para que sepamos, ¿verdad? Cómo es que nos está explicando la palabra. Mire, Dios, hermanos, es bueno, ¿verdad? Y Dios nos da a todas las personas, ¿verdad? A todas las personas nos da buen consejo y nos dice pues que nos salvemos, ¿verdad? Y nos pone la ley, ¿verdad? Y esa ley es justicia, porque esa ley le da al que obedece, al que hace lo bueno, le da la salvación, y al que hace lo malo, le da la condenación. O sea, es justicia. Entonces nosotros vamos a estar vestidos, ¿verdad? Con la justicia, ¿verdad? O sea, que vamos a tener la palabra de Dios en nosotros, pues, o en nuestra mente, y la vamos a obedecer, ¿verdad? Dice, estén pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Quiere decir, vamos a tener la palabra de Dios en nosotros, en nuestra mente, así como la palabra de Dios dice, ¿verdad? Esta palabra dice, la guardarás en tu mente, ¿verdad? Y la pondrás por obra todos los días de tu vida. Luego dice, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. El Evangelio, hermanos, es lo mismo. El Evangelio es toda la palabra de Dios. O sea, en todo lo que le va diciendo la palabra, le va mencionando esas partes, pero en cada parte es todo el consejo de Dios, ¿verdad? Que tenemos que tenerlo en nuestra mente, así como Dios le dijo a Josué, este libro de la ley no se apartará de tu mente, ni de día ni de noche, para que todo te salga bien, ¿verdad? Es lo mismo que está diciendo aquí. Entonces dice,
y sobre todo, dice en el 16, y sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podrás apagar todos los dardos de fuego del maligno. El escudo de la fe, allí sí ya no es toda la palabra de Dios, sino que el escudo de la fe es otra parte, ¿verdad? Pero es importante en todas las cosas de Dios, porque por medio de la fe nosotros creemos en Dios, creemos que lo que Dios nos dice es verdad, y todas las cosas que Dios nos dice, nosotros le aplicamos la fe, ¿verdad? O sea, pero la fe pues es por aparte. Por eso la palabra dice que si alguien tiene fe, ¿verdad? Y sigue de verdad, ese se salva. Pero si alguien tiene fe es mentira, o sea, como el que dice que peca, ¿verdad? Y tiene fe, él no tiene fe porque él peca, ¿verdad? Y el que tiene fe no peca, porque el que tiene fe obedece la palabra de Dios. Entonces tenemos que tener fe también, ¿verdad? Entonces dice, y dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podrás apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Es igual, es toda la palabra de Dios, tenemos que tomarla. Mire, esto es, ¿se acuerda usted, hermano, cuando dice la palabra que yo te he puesto, le dice Dios, ¿verdad? Al pastor, ¿verdad? A ti te he puesto por atalaya. Tú mirarás venir el enemigo y le avisarás al pueblo, y el pueblo tomará el arma, dice, ¿verdad? Y se va a defender, pero el que no tome el arma, el diablo lo va a cortar, o sea, se lo va a llevar, o lo va a matar. ¿Cómo es entonces el arma? Es la espada de dos filos, como dice aquí, o la espada que es la palabra de Dios, ¿verdad? Eso va a tomar la persona cuando el pastor le diga, mi hermano, yo he visto, o yo he notado que usted anda fallando. Eso es que vino venir el diablo y se va a atacar a esa persona. Y nosotros tenemos que hablar, avisar, para que él deje de pecar y que obedezca la palabra. Y al obedecer la palabra, él tomó el arma de dos filos y se defendió de Satanás. Eso es lo que está diciendo acá, ¿verdad? Que la persona, ¿verdad? Cuando está bien vestido con la coraza de Dios, entonces dice que, dice, tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando. Y aquí explica, ¿verdad? Que a más, miren, no nos engañemos, que alguien va a decir que solo va a orar. Tenemos que obedecer todos los mandamientos, y en cuenta vamos a orar, dice, orando en toda súplica, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Qué quiere decir? Que nosotros vamos a cumplir toda la palabra y vamos a orar a Dios también, ¿verdad? Porque todo salga bien, porque Satanás no haga daño a nadie de los hermanos, y bueno, y que Dios nos ayude, ¿verdad? En todo, ¿verdad? Eso es el trabajo de nosotros, ¿verdad? Lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Luego dice, y orando, dice, por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadena, que con denuedo hable de él como debo hablar. Mire, el Evangelio es misterio. El Evangelio cualquiera no lo puede entender. Necesitamos nosotros, hermanos, el misterio quiere decir que nosotros
vamos a obedecer los mandamientos, vamos a hacer como dice la palabra, ¿verdad? Que vamos a estar en esta obediencia y entonces Dios nos va a dar el entendimiento de todas las cosas. Y nosotros vamos a saber que el que peca se lo lleva el diablo. El que peca se va a condenar. ¿Verdad? Y vamos a saber que si nos queremos salvar, vamos a obedecer los mandamientos. Y vamos a saber que nuestra meta o nuestro propósito como evangélicos es alcanzar la salvación, no es andar bloqueando, no es andar principiando o planteando, como hay muchos evangélicos, ¿verdad? Que quieren ser ellos protagonistas, quieren ser ellos jefes, quieren ser ellos principales, ¿verdad? Y ellos pues se jactan, ¿verdad? Y se oye, fíjense, cuando dicen, mira, fíjense, dicen que tenemos un acto, tenemos una presentación o tenemos un evento, ¿verdad? Y el pastor tal es el que va a predicar y sale él allí, ¿verdad? En la foto. Eso es pecado, ¿verdad? La palabra es anónima. La palabra es de Dios, nosotros somos servidores de Dios y no vamos a buscar gloria para nosotros, sino que para Dios. Y yo pues, ¿qué me interesa a mí que sepan que quién les predica? Si lo que quieren oír es la verdad para salvarse. No es que fulano es el gran bueno, ¿verdad? Y que vamos a atenderlo porque el gran bueno es el que está diciendo. No, hagamos como dice Pablo, aunque yo les hable palabras toscas, pero les digo la verdad y la verdad los va a salvar. Pero si alguien viene con estilo, hablando palabras de sabiduría humana y lo hizo bien técnicamente, ¿verdad? Y bien estilista y bueno, y se van a condenar. ¿Qué ganancia tiene, verdad? Eso no es sabiduría. La sabiduría es, hermano, que hagamos las cosas como Dios dice, ¿verdad? Obedezcamos los mandamientos y nos vamos a salvar. Bendito sea tu nombre, Señor.